Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días. Aquí estamos de nuevo en estos martes de justicia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Luis Manuel Aguana, quien es licenciado en computación, con maestría en economía, doctorado en estudios del desarrollo, consultor, analista político e investigador en derechos humanos. Él está aquí en el estudio con nosotros y ya vamos a abordar con él unos puntos muy específicos que queremos conversar con ustedes en el día de hoy por estar justamente relacionados con la justicia, como es nuestro propósito en estos martes de justicia que nos reunimos con ustedes semanalmente. Ahora bien, sin embargo, hay algunos puntos que yo quería comentarles antes. Y bueno, voy a empezar por el último que me comentaron antes de entrar aquí al estudio, porque es uno que me preocupa mucho, y es esta incorporación de los diputados oficiales a la Asamblea Nacional. Eso tengo entendido que está sucediendo hoy y es como la materialización de un presunto acuerdo para llegar a un diálogo y hecho por una presunta oposición, en el sentido de que, como todos sabemos, es una representación minoritaria la que habría llegado a este tipo de propuesta. Propuesta que incluye la incorporación de los diputados del PSUV que se habían ausentado alegremente de la Asamblea sin enfrentar sus responsabilidades y con un alegato de que la Asamblea se encontraría en desacato. Del desacato hemos hablado antes. Les repito, para recordar que no puede haber un desacato por parte de una institución y mucho menos de una institución por la otra, como se pretende, en el caso de desacato del Tribunal Supremo por parte de la Asamblea Nacional. Con lo cual han querido anular el desempeño de la Asamblea Nacional, que es nuestra representación. Bueno, siendo esto así, ya lo ha dicho, entre otros, reiteradamente el doctor José Vicente Haro, y yo comparto ese criterio, que estos diputados no pueden reincorporarse porque ellos incurrieron en abandono del cargo. Lo que tendría que hacerse en este caso es declarar el abandono del cargo por parte de los diputados del PSUV, quienes faltaron a sus responsabilidades de representación. Ellos fueron elegidos por una parte del electorado para que representaran sus derechos, no lo hicieron y no conformes con eso se fueron a desempeñar otros cargos, en algunos casos otros a la constituyente, y en definitiva pues debieron ser sustituidos por sus suplentes, lo cual tampoco se hizo en el momento. Todo esto, como comentábamos con el doctor Aguana antes de comenzar, se ha puesto de manifiesto tarde. Porque tarde estamos pidiendo un accionar que debió haberse hecho en el momento. No debió permitirse nunca que permanecieran esos cargos sin representación, sin diputados que estuvieran en la Asamblea honrándola. Y bueno, ahora tenemos, como siempre, un problema que resolver. Como nunca fueron convocados los suplentes, ellos pues
alegremente se consideran que siguen siendo diputados y vienen a reincorporarse. Vamos a ver y vamos a estar pendientes de lo que pasa el día de hoy al respecto, pero quiero que les quede muy claro que eso es absolutamente inconstitucional e ilegal y mucho menos admisible en ningún tipo de negociación. Lo que pasa es que se han acostumbrado en Venezuela a negociar lo innegociable y eso especialmente incluye los derechos y a eso es que me refiero en este caso. Ahora bien, también dentro de esa negociación presunta estaría, se me quedó por referir que, sin embargo, hay 44 diputados de la oposición que están inhabilitados y eso no los han dejado reincorporar. Entonces, ¿cómo es eso? Yo leí como con especial vehemencia, decía Ochoa Antich, que no se podrá elegir un nuevo CNE sin la presencia del PSUV en la Asamblea, con un interés digno de mejor causa. ¿Y qué pasa con los 44 diputados de la oposición que están inhabilitados, perseguidos o presos? Bueno, ahí les dejo eso para que estén pendientes. Lo que yo quiero es que estemos pendientes del ejercicio de nuestros derechos y de lo que se adecua a la justicia. La presunta negociación de la libertad de los presos políticos. Y digo presunta porque, yo no creo que eso sea objeto de negociación. Ellos no han cometido ningún delito. Se trata de la libertad de conciencia y se trata de estar presos por esa razón. Sin embargo, esa presunta negociación nos lleva a la admisión de parte de quien los tiene presos de que son presos políticos. Y además, la terrible conclusión, para mí especialmente en mi carácter de magistrada emérita, de juez que siempre he sido, de que el Ejecutivo decida la libertad cuando eso corresponde a los tribunales. Bueno, ahí parece una discriminación en la libertad de esos presos políticos. El único que ha salido en libertad fue Edgar Zambrano. Y he oído y he leído que hay como un especial ensañamiento en el caso de Requesén para que él no salga entre los así negociados, entre comillas, lo cual me cuesta mucho decir. También quería plantearles hoy un comentario que ya lo he hecho por tweet, pero que creo que vale la pena referir aquí, que es sobre la declaración de Bachelet, la última, que me pareció muy singular, porque ella dijo algo así, como que creen que soy la Virgen y que voy a resolver el problema de Venezuela. Eso me pareció muy interesante, tiene varias aristas. En primer lugar, ella dijo que lo podía resolver siendo la Virgen porque esperábamos un milagro. Entonces, reconocer que se necesita un milagro para resolver el problema de Venezuela, es decir, que la situación de los derechos humanos en Venezuela es la peor posible. Y creo que esta afirmación tiene más fuerza inclusive que el informe que presentó ante la ONU. Por eso es que lo he querido traer a colación. O sea, no puede haber una admisión más evidente de la gravedad de la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Por último, y ya para entrar en la conversación con el doctor Aguana, quería plantearles hoy como un punto de especial interés el derecho a la privacidad de la información que tenemos todos los venezolanos y también el derecho al acceso a la misma que está en la Constitución y todo esto relacionado con un censo también anticipado como lo fueron las elecciones de quien detenta la presidencia todavía hoy en día y por supuesto sin razonamiento alguno porque nadie nos ha dicho por qué hay que adelantar el censo. Y como dije antes en un tuit, ¿y por qué no hacemos entonces un censo de los muertos por desnutrición, de los muertos por falta de insumos en los hospitales? ¿Por qué no hacemos un censo de la población que migra
¿Y por qué lo hace? ¿Por qué no hacemos censos que sean útiles para resolver? Y resulta muy extraño además que este censo viene enlazado con una especie de programa, entre comillas, de ubica tu vivienda. Y han sucedido hechos ya relacionados con esta afirmación. Entonces, en todo esto que he enunciado, el doctor Luis Manuel Aguana tiene un artículo muy importante que él escribió donde hace un muy buen resumen y un examen de todos estos puntos que nos interesan a todos y que tenemos que abordar de una buena vez para que no sea tarde como los diputados estos incorporándose cuando a bien les viene en gana en la Asamblea Nacional, como está pasando ahorita. Y de hecho, bueno, vamos a presentárselo, le damos la palabra al doctor Aguana, le saludamos muy cordialmente, le agradecemos su presencia aquí con nosotros, él está aquí en el estudio. Y bueno, una primera pregunta sería, o una primera aproximación, ¿cuál sería el concepto fundamental que está envuelto en estos temas o en estos puntos que he referido? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Siempre es un honor para mí intercambiar opiniones en esta materia que ha sido para mí desde hace, digamos, algunos años. No solamente el tema del censo desde el punto de vista técnico, sino también el de la protección de los datos personales de los ciudadanos. Materia que me ha, digamos, apasionado no solamente por mi condición técnica de ser, digamos, técnico en el área de tecnología e información, sino también la utilización que pudieran eventualmente hacer las instituciones, los gobiernos, quienes a la final son los que utilizan los datos personales de las personas, y valga la redundancia, para su uso, ya bien sea a favor o en contra de la gente. El caso particular del censo en Venezuela, y la primera vez que lo toqué, que fue en el año 2011, cuando escribí una nota en el internet, en mi blog particular, se llama TICS y Derechos Humanos, Tecnología, Información y Comunicaciones y Derechos Humanos, al decir que no les abriría la puerta. Muy bueno me pareció ese título y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Exacto, no les abriría la puerta. ¿Y por qué decía yo eso? Porque en Venezuela no existe regulación alguna en relación a la protección de los datos personales de los ciudadanos. Esas regulaciones poco a poco se han ido dando en todos los países latinoamericanos. Una de las últimas ha sido la de Brasil, con una ley general de protección de datos que se aprobó en el año 18, el año pasado, muy recientemente, después de muchas discusiones, con una autoridad de protección de datos. O sea que nosotros tenemos la protección constitucional solamente la protección constitucional no y la protección que nos da en cierta medida el secreto estadístico que provee y que está establecido en la ley del censo, en la ley, no la ley del censo, sino la ley de estadística, se llama específicamente, ya les voy a decir, la regulación que existe en Venezuela se llama la Ley de la Función Pública de Estadística. Esta ley, ustedes la pueden revisar en el sitio del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, pero también yo les doy la dirección, el artículo que escribí el día de hoy, lo pueden buscar en la red. Sí, es importante. Lo titulé Censo Ilegal, porque el ministro Ricardo Menéndez, funcionario público de la administración ilegal, ilegítima de Nicolás Maduro Moro, ministro de Planificación, nos amenaza a aquellos que no participen en el censo, que no tendremos acceso a cualquier sistema de información. ¿Cómo es eso? A mí me gustaría que... Por ejemplo, ¿a qué no tendríamos acceso? O sea, si yo me lo tomo en general, pudiera ser que él no nos permita, por ejemplo, acceder a cualquier tipo de información que es mía y que tiene, por ejemplo, la del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, la del SAIME,
que son datos, pasaportes, de identificación, es decir, todo lo que tenga que ver los antecedentes penales, con mi presencia como venezolano, o mi derecho como venezolano, de acceder a esa información que poseen de mí digamos, las autoridades y que poseen de mí cualquier organismo público. A mí me gustaría que el ministro de Planificación especificara qué información, por lo demás eso es completamente inconstitucional. Inconstitucional porque el artículo 28 de la Constitución indica que toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos que fuesen erróneos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Entonces, esa amenaza que nos hace el ministro como una reacción, yo creo, a otro artículo que en cierta medida también se hizo, yo no diría que viral, pero sí fue de conocimiento. Circuló muchísimo, en el sentido de que no les abriré mi puerta de nuevo. Como en efecto ese tiene que ser nuestro lema. ¿Por qué? Porque se estaban recogiendo información de la manera más irrita posible, porque el ministro nos había informado en previa comunicación o en previas declaraciones que quienes harían eso serían los funcionarios o empleados o gente de partido de una cosa que se llama Somos Venezuela. Vamos a interrumpir al doctor Aguana con el debido respeto para una pausa. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, seguimos con el programa que está bajo la dirección general de la estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Carlos Lara y en los controles César González. Estamos aquí con ustedes en este martes de justicia y estamos hablando, estábamos haciendo referencia concreta a problemas relacionados con el censo y nuestros derechos constitucionales en ese sentido. Y yo quería, antes de darle nuevamente la palabra
al doctor Aguana recalcar que la reacción del ministro ante las objeciones de ilegalidad e inconstitucionalidad de un censo adelantado sin explicación ninguna, con participación que se me olvidó referir de personal no autorizado y no calificado, incluidos milicianos, si mal no recuerdo, la ¿verdad, milicia doctora bolivariana? Nada menos. Bueno, responde cómo es la naturaleza del régimen, responde como dueño. Y entonces él dice que él no nos va a permitir a nosotros, a los venezolanos, el acceso a los sistemas. Entonces sería bien, a los sistemas de información. Entonces, que no nos ha dicho exactamente de cuáles y que exactamente qué es lo que él no nos va a permitir. Exacto. Entonces, en eso nos va a seguir aclarando el doctor Aguana para que tengamos clara la situación. Ok. Si ustedes recordarán, pues el ministro hizo una declaración donde informaba que la milicia bolivariana, algo que llaman el poder popular, me imagino que debe ser algunos funcionarios de algunos ministerios en relación al tema del poder popular, y algo que llaman Somos Venezuela. Perdón, ahí veo en pantalla al fiscal de los zapatos valencianos. Adelante, Somos Venezuela es un partido político de orientación oficialista. Serán el gran cuerpo de empadronadores que vamos a tener desplegados en el territorio nacional. Eso lo dijo. Claro, solo que el ministro, tal vez por desconocimiento, tal vez por falta de asesoría, tal vez por, digamos, como usted bien indica, o por soberbia, por el talante autoritario. El talante autoritario del régimen. Está violando la ley. Totalmente. ¿Y cuál ley viola el ministro Menéndez, Ricardo Menéndez? Pues viola el instrumento legal que ordena la función estadística en Venezuela, que es la Ley de Función Pública de Estadística, que indica en su artículo 8, y ahí cito, que solo los funcionarios debidamente calificados y autorizados de los órganos estadísticos podrán solicitar datos destinados a la generación de información estadística de interés público a todas las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, nacionales y extranjeras, residentes en el territorio de la República o de tránsito por él. Tiene que hablar el ministro con su consultor jurídico. Es correcto, decir, bueno, informarse. Y aun cuando el ministro agarrara a toda esa gente que dijo y los contratara el INE, que es el órgano que está en posición legal de poder hacer esto, todos esos funcionarios están sometidos a la ley de la función estadística, en donde se indica en su artículo 23, toda persona natural o jurídica, público o privada que intervenga en la actividad estadística del Sistema Estadístico Nacional o tenga conocimiento de datos amparados, tiene la obligación de mantener el secreto estadístico aún después de concluir sus actividades profesionales o su vinculación con los servicios de estadística. Además, y esto nos recuerda, doctor Aguana, la lista Tascón. Es correcto. Ahí es importante señalar que, como bien les indiqué al principio, Venezuela no existe ninguna provisión como si existen en todos los países latinoamericanos, específicamente como les comenté en Brasil y recientemente en Brasil y antes en Colombia desde el año 2012, en donde existen autoridades que impiden que se utilice los datos personales de los ciudadanos sin su autorización. Y ahí la muestra clarísima para quienes nos escuchan de la necesidad de una legislación de esa naturaleza es de lo que fuimos víctimas consecuencia de la elaboración de esa lista Tascón en abierta violación a ese derecho. No solo eso, sino en abierta violación directa violación al artículo 28 de la Constitución, que es bueno repasar. Vamos a darle una lectura de nuevo somera. No, ya lo leí, doctora. Sí, yo sé que lo leímos al principio, pero recalcar lo más importante. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí mismos, sus bienes, consten en registros oficiales y privados. Ahora, les indico que esto va más allá, porque en todas las legislaciones hay un artículo, en Latinoamérica particularmente, hay un artículo que se parece al artículo 28 nuestro, y esto tiene que ver con un principio que se instauró desde hace muchos años, que se llama el principio de la autodeterminación informativa y que está reflejado fundamentalmente en las legislaciones de los países europeos,
que es el derecho general de la personalidad, que abarca la facultad del individuo derivada de la autodeterminación de decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede a revelar situaciones referentes a la propia vida. La libre eclosión de la personalidad presupone las condiciones modernas de la elaboración de los datos de protección del individuo contra la recogida, almacenamiento, la utilización y la transmisión ilimitada de los datos concernientes a una persona. Y cuando les digo datos de una persona, son dónde usted vive, Ajá. ¿ok? Si esa casa es suya o no es suya, usted está viviendo allá o no, cuántas habitaciones tiene, quiénes viven con usted, en fin. Y si la persona está en la residencia o si está vacía. O si la residencia está... Si está de viaje. Si está de viaje o no. Si usted decidió con su apartamento, su casa, cerrarlo e irse porque va a pasar meses o años fuera, está en su pleno derecho. Correcto. Y además nadie tiene el derecho de decidir... De disponer de esa vivienda mientras usted está ausente. Entonces, la situación que se está generando aquí con el tema del censo, porque adelantaron el censo de población y vivienda. Yo no he oído ninguna explicación para ese adelanto, doctor, no sé si usted... No, absolutamente. No adelantaron el censo de población y vivienda, y más que eso, doctora, más que eso, que lo indico en la nota que publiqué, que de acuerdo al artículo 54 de la Ley de Función Pública y de Estadística vigente en su numeral 5, la elaboración del Censo Nacional de Población y Vivienda será competencia del Instituto Nacional de Estadística, y le recargo lo último, y su aprobación le corresponde a la Asamblea Nacional. Eso es muy importante, que no habíamos llegado a ese punto. La aprobación, ¿dónde está la aprobación del Censo de Población y Vivienda que está anunciando el ministro Ricardo Menéndez? Y yo hago otra pregunta, doctor. ¿Y por qué la Asamblea no ha dicho nada? No ha dicho nada. ¿Por qué no hay objeción? Le cuento, doctora, que lamentablemente... ¿Por qué dejan pasar? ¿Por qué dejan que suceda? Mira, estoy en un 99,99% seguro de que desconocen esto. Probablemente. De que desconocen esto. Pero también no les interesa, pareciera, doctor. O pareciera que ya se lo estamos diciendo. No les interesa el censo, o sea, nos van a dejar serenamente, como digo yo, también que nos sometan a un censo abusivo, inconstitucional, ilegal. Entonces, mal pueden los ciudadanos entregarle... La ciudadanía tiene que reaccionar. Es correcto. Entonces, como los ciudadanos diputados, aquellas personas que nos deben representar y que deben exigir el cumplimiento de la ley, como efectivamente son los diputados de la Asamblea Nacional. Es correcto. Que deben decirle al gobierno, usted no puede adelantar, primero no puede adelantar, y menos un censo que nosotros no hemos aprobado. Claro. En segundo lugar. Y por otro lado, que si los ciudadanos, si los quienes nos representan no hacen su trabajo, entonces nosotros tenemos que el derecho, como siempre usted lo ha mencionado, el derecho de autodefensa. Correcto, y nosotros estamos prácticamente en legítima defensa. Y en este plano estamos frente a la, como lo digo tantas veces, frente a la interceptación de la voluntad popular, lejos de tener en la Asamblea la representación de la voluntad popular, porque nosotros nos vemos en cierta forma atados, y sé quienes nos escuchan así lo entienden, porque lo que la ciudadanía quiere, lo que la voluntad popular quiere expresar, no se hace, no sucede en la Asamblea Nacional. Eso pasó con lo de la nacionalidad del presidente de la República, eso pasó con el abandono del cargo del presidente de la República, eso pasó con el no acatamiento de la condena penal contra el presidente de la República, eso pasó con el no planteamiento jamás en agenda de la autorización de la intervención extranjera por el 187.11 de la Constitución Nacional, planteada 17 veces por la fracción 16 de julio. Eso está pasando con los diputados que se están incorporando, estando incursos en abandono del cargo, y ahora vemos que viene el censo también. Bueno, señores, nosotros somos, vamos a decir, los dueños. La soberanía popular es la dueña, la soberanía reside en el pueblo. Entonces, hagámoslo directamente.
Eso es, bueno, lo dice el artículo 5, que fue, por cierto, reformado, el artículo 100, en esta Constitución, dándole al pueblo, y eso es algo que yo siento, siempre le he dicho, doctora, que es algo muy poco conocido y ejercido. Nosotros veníamos de una Constitución, que es la Constitución del 61, en donde la soberanía se ejercía indirectamente y a través de los órganos de representación. Ciertamente. En este caso, la Constitución, el artículo 5, añadió la posibilidad de ejercer la soberanía directamente a través de lo que dice esa Constitución. Aquí, en otras palabras, el artículo 70, a través de la consulta popular, a través de la Asamblea de Ciudadanos, a través de... Se anticipó a mis palabras, doctor, porque para allá iba. Iba a decir, qué bueno. sí, que justamente por eso se deja fuera de la competencia del CNE, por ejemplo, algo como la consulta popular. La consulta popular. ¿Por qué está fuera? ¿Por qué está fuera? Porque el espíritu de esa Constitución es participativo. Nosotros somos los responsables, como dice el artículo 333, de la restitución de la Constitución violada. Nosotros todos, tanto los que tienen autoridad como los no investidos de autoridad. Y nosotros no somos investidos de autoridad, pero somos la mayoría. Y yo creo que somos los que mayor autoridad tenemos porque tenemos autoridad moral, doctor. Exactamente, tenemos autoridad moral. Somos los que mayor autoridad entonces, tenemos. La ciudadanía. El tema aquí entonces es cómo hacer, y vamos a adelantarnos un poco a este tema de cómo hacen entonces las organizaciones. Primero el ciudadano que se ve, digamos, en esta disyuntiva de interceptación de la voluntad popular. De su voluntad popular ante un régimen que nos amenaza y dice que no nos va a permitir hacer X, Y, Z cosas dentro que tenemos que ver. Inaudito. Nosotros tenemos que en ese aspecto rebelarnos cívicamente. Desobediencia civil. Y eso se llama desobediencia civil. Por eso escribí hace unos días: no les voy a abrir la puerta, no les voy a entregar información que tenga que ver con mi vida privada. Si en Venezuela no existe, como en efecto nos ha demostrado el régimen de Nicolás Maduro y antes el de Chávez, de hacer uso irresponsable de los datos de los ciudadanos, habiéndole entregado al ciudadano Listancón, al ciudadano diputado Listancón, las listas de las personas que firmaron en contra de Hugo Chávez para revocarlo. Estoy segura de que nos están oyendo muchas personas que fueron víctimas directas de esa situación. O que tienen familiares que fueron víctimas directas de esa terriblemente arbitraria, injusta e inconstitucional actuación. Yo creo que nosotros no vamos a permitir que eso se repita. Y ya las amenazas están a la vista. Nos amenazó nada menos que el ministro. No, y no solo eso, ya con la contabilidad, porque también incorporan elementos electrónicos. Hay un código QR famoso, del cual ha hablado el ministro muchísimo, que le colocarían a la puerta de la casa de la gente con información. Eso suena mal, eso. Okay. Expliquemos eso a la gente para que entienda lo de ese el código QR famoso, porque si ustedes se acuerdan, eso nace desde hace muchos años con los códigos de reconocimiento inmediato óptico, inicialmente con código de barra. Si ustedes saben, usted va a un supermercado, los productos tienen unas barras y ahora tienen un código QR que se ve. Vamos a tener barras nosotros, doctor. Va a ser interpretado por una computadora. Pero ahora resulta que los celulares están en la capacidad tecnológica de saber qué dice un código QR. Es decir, en otras palabras, usted puede con el celular ponerle, no sé si usted ha visto en las revistas, en la misma red, en los documentos que se empiezan a imprimir, esos códigos cuadraditos con cosas adentro, que usted le pone y lo transmite y sabe efectivamente lo que dice ese código QR. Entonces, ¿qué derecho tiene el ciudadano ministro? ¿Qué derecho tiene nadie, si existe el artículo 28 dentro de nuestra Constitución, que indique que usted ponga qué cosa es lo que hay en mi casa y quién soy yo y cómo soy yo en la puerta de mi casa? Ajá. Entonces, porque eso sería lo que significaría ponerle ese código. Es bueno que por favor lo expliques otra vez. ¿Por qué? Porque viene una persona con un celular
Y se lo puede pone. leerlo. Y no solo puede leer leerlo lo que está escrito en la claro, puerta. No solamente puede leerlo, sino transmitirlo. Entonces la preocupación que yo Oigan siento, bien con lo atención. que yo siento de todo esto es que se está no solamente violando la Constitución, no solamente violando un principio internacional, que es el de autodeterminación informativa, que soy yo y únicamente yo el que puede decidir qué es lo que hacer con mis datos personales, de carácter personal. Y además de, que es una ley no escrita, porque en Venezuela no existe una ley de protección de datos personales, que es necesario empezar a evaluar. Que en este momento existe en la Comisión de Ciencia y Tecnología hace muchos años un proyecto de ley en Venezuela de datos personales. Ya les voy a decir exactamente cómo se llama. Ya se ve que es esencial. Pero que no está orientado, originalmente, ustedes se acuerdan, la ley de firmas electrónicas, etcétera, está orientado más bien a hacer un anexo a la ley de firmas electrónicas, pero que no está orientado a la protección de los datos personales desde el punto de vista de los derechos humanos. Exacto. ¿Okay? Entonces, ese proyecto de ley de protección de datos y habeas data reposa pues en la Comisión de Ciencia y Tecnología, debe ser revisado por nuestros ciudadanos diputados a los fines de proteger los derechos humanos de la gente. Y eso no está pasando. Pero lo que sí está pasando es que ya hay inclusive lugares donde las personas, aprovechándose de esta situación que usted está explicando, están tomando acciones de apoderarse de viviendas que han quedado establecidas en este censo, por supuesto, y como cuando disponibles, entre comillas. Cuando usted es que esto no es nuevo, doctora. Creo que fue usted que le dije, a alguien en estos días, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o sea, los países que en donde existieron muchísimo más muertos y existieron, y eso fue también otra de las cosas que me llamó mucho la atención a mí en relación al tema de la protección de los datos personales, donde ocurrió las mayores masacres en la Segunda Guerra Mundial, fue en donde los países tenían ordenados sus datos, fundamentalmente datos censales, datos de gente. Ellos sabían ubicar, ¿por qué? Porque se apoderaron de los datos personales de la gente, sabían quién era judío, quién no era judío, quién monta en el tren y a quién no. En otras palabras, por eso es que Europa está sumamente sensibilizada en relación al tema de los datos personales, y existe en Europa una cosa que se llama Reglamento General de datos personales, que es prácticamente una cosa absolutamente respetada. Y ahora en este momento, con el advenimiento de cosas como Google, cosas como Facebook, correcto, cosas que en donde se procesan una cantidad, porque ahora no solamente se procesa el dato personal suyo, sino se procesa tendencias, qué cosas hace usted, qué come usted, si a usted le gusta ya... Voy a interrumpirlo brevemente de nuevo, doctor, con su permiso, para otra pausa, y ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y
Buen provecho. Aquí estamos de vuelta y estábamos tocando un punto especialmente sensible. Yo creo que esto que estamos hablando hoy tiene la mayor relevancia y hay mucha preocupación en la gente, en la ciudadanía en relación a esto. Está el doctor Aguana, cuando yo le interrumpí, terminando de explicar una situación de verdad bien trágica, como fue el hecho de que se usara la información, por ejemplo, para clasificar a las personas a fines de exterminio, como en el caso de los judíos. Ujú. Y bueno, en ese orden de ideas, queremos seguir adelante en la conversación con el doctor Aguana para que nos quede claro el peligro que estamos corriendo. Exactamente. Y es importantísimo a los efectos de no solamente la información personal que eventualmente recogerían esos empadronadores que no están autorizados por la autoridad legítima, que en este caso es el Instituto Nacional de Estadística, y qué hacer en relación con eso. Obviamente, si a alguien le va a tocar la puerta que no pertenezca y se identifique como personal del Instituto Nacional de Estadística, obviamente usted no le puede abrir la puerta para ningún censo, y aún menos un censo que no ha sido aprobado por el único poder legítimo, que es la Asamblea La Nacional. Asamblea Nacional. Entonces, son dos lineamientos que se deben tener muy presentes, que no ha sido autorizado por la Asamblea Nacional y que el personal que lo está realizando no es legalmente autorizado para ello. eso. Es decir, tendrían que ocurrir dos cosas. Uno, que esté autorizado por la Asamblea Nacional, y en segundo lugar, que exista una identificación de esas personas, ese empadronador, por parte de la autoridad legítima, que es el Instituto Nacional de Estadística. Pero yo le añadiría más allá, bueno, ya eso es ya Personal. mío, eso es personal, eso es lo que Sí. voy a hacer yo, hasta que no Así exista en Venezuela un mecanismo, un instrumento legal que proteja mis datos personales. Yo no le abro la puerta a nadie, como no lo hice en el año Y yo haré 2012. lo mismo. No pienso Así abrirle la puerta a nadie. ocurra este asunto con la Asamblea Nacional, porque pasado mañana perfectamente el ministro Menéndez y el gobierno nacional, en realidad, o esto que se califica como régimen, puede agarrar a Somos Venezuela, a los milicianos y a todos, y ponerlos como funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, Como y lo como una pretenden. Asamblea Nacional, Sí. que en este momento, como lo acaba de recalcar la doctora, están haciendo negociaciones y están haciendo trajines políticos de manera tal de permitir el funcionamiento de unos diputados que no corresponden. Entonces, en ese desconcierto, yo simplemente cierro mi puerta y me protejo y protejo a mi familia Así de qué es es. lo que de cualquier cosa que pueda hacer el régimen en relación con mi vivienda y mis datos personales. Es algo muy parecido, doctora, a lo que haríamos al no acudir, por ejemplo, a unas elecciones con el mismo CNE. Es correcto, O exactamente. un CNE que no Eso fue hubiera una actitud sido objeto de cívica. una revisión. Eso fue una Eso es una actitud actitud cívica de defensa de los derechos Así es. constitucionales. Y además eso es una autodefensa, como usted Estamos acaba en legítima defensa. En legítima defensa, exactamente. Entonces, volviendo de nuevo a este tema, porque en la medida de que, y ahí me gustaría cerrar esta gran invitación que me ha hecho la doctora Mármol, es que el gobierno es el único que ha sabido utilizar los elementos tecnológicos que tiene a la disposición el mundo. Usted ve que prácticamente todo lo manejan a través de la red. Sí. Usted ve que si usted para un pasaporte tiene que estar registrado y recibe una cita por su celular. Sí, es decir, es verdad. ellos han utilizado todos los elementos tecnológicos posibles, y eso está bien cuando, y ahí recalco, cuando el gobierno o las personas que manejan, administran el país, están regulados por la ley. Si eso no ocurre, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué? Porque o utilizan sus datos para, de hecho, ya en este mismo momento, cuando usted va a sacar la cédula, esa información está relacionada con la cédula de su esposo o su Sí. o esposa en red. Ellos saben automáticamente Claro. la composición de su grupo familiar. Ellos saben Y en este hasta momento- saben por el seguimiento, como hablábamos de las tendencias, cuáles son las ok, actividades. eso es Ajá. importantísimo. Es bueno Porque a los efectos, señalárselo. a los efectos prácticos, en los próximos años, fundamentalmente todos estos elementos tecnológicos, las redes sociales, etcétera,
hacen que se acumule una información o lo que se llama un perfil, un profile de la persona que navega por las redes sociales. Es decir, que le gusta, que no le gusta, etcétera. Y eso es lo que está justamente vendiendo las grandes corporaciones a diferentes entes, particularmente políticos. Se dice que uno de los instrumentos... Se usaba en las elecciones presidenciales. Eso es correcto, que se usaba en las elecciones presidenciales, que se ha usado en... Y eso es algo que la gente no está autorizando. Por allí, por cierto, ya están empezando a haber publicaciones y hay una conciencia, se está empezando a levantar una conciencia en la red, que la red no es gratis. Vamos a hablarlo del Es tema. correcto, hay un costo. Eso tiene un costo. Entonces están tratando de balancear el costo que es los datos tuyos, lo que tú haces. Pasamos a ser un insumo, doctor. Es correcto. Tú pasas a ser algo que tú aportas a una red Y nos venden. para ser vendido o transado en la Sí. red a los fines de que una organización pueda hacer uso a través de los mecanismos Big Data, etcétera, de estas organizaciones que tienen alcance mundial para poder, digamos, generar, obviamente, generar beneficios. Y eso está bien en tanto y en cuanto eso esté regulado y en tanto y en cuanto eso en cada país, por eso es que es importante. Claro. Los argentinos, los colombianos, los brasileños ya se han dado cuenta de esta situación, están regulando en función de eso y por supuesto, pues ya por lo menos se están empezando a ver resultados. Ya hay demandas en relación con este tema a Facebook en Francia, ya hay en otros países que realmente se han dado cuenta que este manejo masivo de información puede ser de beneficio, pero también si no se maneja con un gobierno democrático, entonces puede ser de un gran perjuicio para los ciudadanos. Es el caso. Que este es el caso. Es el caso. Yo quería, doctor, pedirle si pudiera dedicarle también otros minutos a explicar de nuevo a la gente lo que va a pasar con ese cuadradito que nos van a dejar, el código que nos dejan en la puerta, los no peligros. sé exactamente, ellos no explicaron Ajá. exactamente, porque el código QR almacena datos, Ajá. ¿ok? Almacena datos de la gente. Y el código QR, para no solo para tratar de información. Doctor, lo tengo que interrumpir porque tenemos que ir a otra pausa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La doctora Suecia Luna, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica, realiza cirugías correctivas, inmovilizaciones, mediciones radiológicas de miembros inferiores, terapia neural y del dolor, terapia biológica con plasma rico en plaquetas, kinesiología y más. Llégate a la avenida Francisco de Miranda a la altura de los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1 o llama y reserva tu cita al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos otra vez y como me gusta decir, nos quedamos como con un gusto a poco, porque se nos va el tiempo rapidísimo y nos quedan de verdad pocos minutos ya
de este encuentro con ustedes el día de hoy, que ha sido, en mi opinión, por demás fructífero, con la participación del doctor Aguana. Le voy a dar la palabra para que nos dé un resumen, vamos a decir, de lo esencial que queremos que les quede a ustedes presente de esta conversación que hemos tenido para, seguir enfrentando este devenir nacional. Bueno, yo quería cerrar un poco antes del corte anterior, el tema del código famoso y la importancia, porque no nos han dicho exactamente qué es lo que van a poner ahí y qué es lo que va a almacenar para la utilización de los funcionarios y de otras personas que no sabemos quiénes van a ser, porque no se puede colocar nada dentro de ese código que usted no autorice. Que uno no esté en cuenta y no. Entonces, eso es muy importante. Si usted ve que no le autorizan poner ese código, bueno, yo en lo personal no puedo decir, ni tampoco quiero, claro. Si usted le van a levantar una información, usted lo permite, obviamente no pueden publicar ni poner nada fuera de su casa que pueda indicar el contenido, pública, que la haga pública, porque usted no ha dado esa autorización. Porque ese es su derecho. Entonces es importante eso. Para finalizar, bueno, agradecerle realmente a la doctora Mármol y al programa y a la audiencia de Radio Caracas esta oportunidad para comentar estos aspectos que considero que son muy importantes. Y para decir algo que tiene que ver y que se pega con el artículo 333 de nuestra Constitución, que establece que todo ciudadano investido en una autoridad está en la obligación de restituir la legitimidad o la legalidad de la Constitución. Así es. Ese es crítico, porque fundamentalmente lo que estamos ahorita es en un momento de inconstitucionalidad general. Ya ustedes ven que el ministro Menéndez está violando la Constitución, violando la ley de estadística, violando nuestros derechos fundamentales, que son el principio fundamental de autodeterminación informativa que tenemos todos los venezolanos y prácticamente todos los ciudadanos del mundo. En consecuencia, yo estoy en mi derecho a defenderme, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, insistirles a ustedes que el censo que se está haciendo en este momento es ilegal. Hasta tanto no exista una aprobación de la Asamblea Nacional y hasta tanto no existan funcionarios que levanten la información de los venezolanos de una manera legítima, no pueden o no deben entregar ninguna información que a ustedes se les solicite de una manera de otra manera. Esto no, a mi juicio, es mi forma cívica, y es por eso que estoy aquí sentado con la doctora, es mi forma cívica de accionar en frente de lo que está sucediendo en el país, y por supuesto les sugiero a todos los venezolanos que igualmente lo hagan. Yo le doy absolutamente el apoyo a lo que acaba de afirmar el doctor Aguana. Esa es también mi opinión. Y ese es el asesoramiento, digámoslo así, que les podemos dar en relación a esta nueva iniciativa que está planteada por el gobierno, adelantada con fines inconfesables. Y bueno, nos tenemos que despedir porque se acabó el tiempo y será hasta el próximo martes de justicia aquí en RCR. Hasta pronto. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.